intensiva, 15 al departamento de emergencias, y la falla en la intubación fue uno de los eventos adversos más frecuentes aquí en emergencia. Entre los daños que se detectaron fue el daño cerebral y muerte en UCI y en emergencia en cantidades de 22 de 36 y 5 de 15, o sea, casi la tercera parte. También tenemos un registro de las complicaciones o los eventos relacionados a las intubaciones en Estados Unidos. Bueno, este es el registro o el reporte del NIAR test, el estudio de Walsh y el Dr. Calvin Brown, de 17.583 intubaciones. Podemos ver los siguientes efectos adversos. La intubación esofágica quizás fue el más frecuente, 26.5, hubo hipotensión relacionada también a la intubación en 12.8 y hipoxemia, una de las cosas que normalmente suelen definir la vía aérea fisiológicamente difícil. Vemos que en el tiempo, en este reporte, el uso de la laringoscopía ha ido disminuyendo, de la laringoscopía directa, y a su vez ha ido aumentando el uso de los videolaringoscopios. También vemos que el éxito al primer intento de la intubación ha aumentado a partir del año 2006, y entre las drogas a usarse tenemos el agente inductor, siempre con gran diferencia sigue siendo el etomidato, la droga preferida para realizar las intubaciones. Y también una droga que presenta un incremento en el uso a partir del año 2010 es la ketamina. El agente paralítico usado en el tiempo ha ido disminuyendo para la succinilcolina y ha aumentado el uso del rocuronio. ¿Qué es lo que tenemos en Perú? En Perú, un estudio hecho por el doctor Abel Romero en el hospital Guillermo Alminar en el año 2007 registra que la hipotensión o una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio estuvo un 13% antes de la administración de las drogas, y aumentó a más del doble, hasta 33%, en los pacientes después del uso de las drogas inductoras de secuencia rápida. Entonces, el laringoscopio. Cada vez que nosotros tengamos a un paciente que requiere el control de la vía aérea y vayamos a enmarcarnos en un procedimiento como una secuencia rápida, el no analizar la fisiología podría ser determinante, porque este procedimiento podría convertirse en un arma mortal. Clásicamente nos han enseñado que la secuencia rápida de intubación es una serie de pasos en donde vamos a preoxigenar, denitrogenizar al paciente, y bueno, esta es la curva clásica del estudio de Benmuth, en donde vemos que los pacientes adultos normales de 70 kilos, obesos, moderadamente enfermos, van a mantener en función de sus condiciones los tiempos de preoxigenación. Vemos que, por ejemplo, un adulto normal de 70 kilos va a demorar hasta 8 minutos o un poco más en que la saturación caiga por menos de 90. Sin embargo, un adulto que esté enfermo de 70 kilos, vemos que las saturaciones por menos de 90 se van a producir más rápido, a los 5 minutos. Pero la realidad a la que nos enfrentamos es diferente. No tenemos un adulto normal de 70 kilos o un paciente obeso estable, sino al contrario, tenemos pacientes que llegan con muchas comorbilidades y quizás con el agotamiento de la reserva fisiológica. Entonces, les debe haber pasado muchas veces que reciben un paciente hipotenso, con acidosis metabólica severa, con una hipoxemia que no responde a la oxigenación con un dispositivo de no reinhalación, y sin embargo las saturaciones no han pasado del 90-92%, y pese a eso hemos inducido la secuencia rápida. Los pacientes que recibimos tienen ya estas alteraciones de Chang, llega la sangre por la saturación central con baja presentación o baja cantidad de oxígeno, o podemos tener las combinaciones de estas. ¿Qué es lo que ocurre? Weingart y algunos colaboradores hicieron una revisión de qué métodos diferentes a los usados convencionalmente para preoxigenar podemos tener como alternativas, y tenemos que puede usarse el CPAP para preoxigenar, la oxigenación apneica, la secuencia retardada de intubación como una alternativa, y usar el ventilador más que la bolsa de reanimación para mejorar la preoxigenación. Y es así que vamos a entrar acá a la secuencia retardada de intubación. Acá lo que queremos es tomar el control de esa situación en un paciente fisiológicamente inestable. Y bueno, este es un caso de un paciente de 50 años con antecedente de falla renal, falla cardíaca, que ingresa a la unidad de shock trauma con una saturación de 84%. Ya se le había dado oxigenación con Venturi infiosa 50 y no mejoraba, y se le agrega la mascarilla bolsa reservorio. 100 de frecuencia cardíaca, 30 de frecuencia respiratoria, predictores de vida difícil, agitación, confusión, hemodinámicamente estable, con crépitos, no puede respirar, le colocamos la bolsa, doctor, me falta el aire, me estoy ahogando, necesito respirar, no lo puedo hacer bien. ¿Cómo controlamos la vía aérea nosotros en este paciente? ¿Qué es lo que haríamos clásicamente? La secuencia rápida de intubación que nos han enseñado, tranquilos, ¿no?
Le vamos a poner oxígeno, preoxigenémoslo, no se puede. Le vamos a poner midazolam, que es una de las drogas más usadas en nuestra área. Vamos a dormir al paciente, vamos a paralizar y vamos a llevar esas saturaciones de oxígeno de repente de 84%, no a 90, sino quizás a menos, a 80 o a 70, en los puntos en donde probablemente esta intervención se convierta con licencia para matar. Probablemente lleve al paciente a los puntos, niveles más críticos. Si la saturación con 80%, vamos a tener un aproximado de 50 milímetros de mercurio de PO2. El paso de 80 a 70 va a ser mucho más corto, en segundos, y a partir de esos niveles de saturación de oxígeno comienzan a presentarse las arritmias y probablemente la parada cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que se trata de hacer en los cuidados críticos de emergencia es tomar el control de la fisiología del paciente, no permitir que se nos vaya de las manos, y para eso vamos a cambiar sencillamente el orden. Vamos a disociar al paciente para que nos permita preoxigenarlo, reemplazar toda esa capacidad de reserva funcional que tiene en su mayoría nitrógeno y solamente ponerle oxígeno. Por eso es que vamos a utilizar una droga inductora, la ketamina, a 1 miligramo por kilogramo. Vamos a cambiar el orden, recién vamos a preoxigenar con los métodos alternativos, la cánula binasal a 15 litros por minuto. Podemos utilizar también la mascarilla bolsa reservorio con PIB de 15 milímetros. Luego de preoxigenar y llevar las saturaciones al 95%, vamos a administrar el paralítico y con tranquilidad vamos a intubar al paciente. Entonces, eso es algo diferente de repente, y a mí me ha costado trabajo en los casos que he querido realizar en el hospital poder tomar el primer paso, porque es necesario cambiar mucho la mentalidad de las personas. Es difícil salirnos fuera de la caja, think outside the box, como llaman, o como he visto en los blogs. Entonces se necesita compartir mucho esta información y de repente vaciar la copa para poder volver a llenarla y aprender. Entonces, en la secuencia retardada de intubación, yo tengo que seleccionar primero al paciente. ¿Qué paciente va a entrar a la secuencia retardada? Quizás no todos van a ir. Si yo tengo un paciente que va muy bien con la preoxigenación para una secuencia rápida, entonces prosigo simplemente. Pero si tengo un paciente que califica con un deterioro fisiológico como la hipoxemia y está agitado, con delirium hiperactivo y no permite la preoxigenación convencional, pues este paciente entra en la secuencia retardada como una alternativa. Disocio al paciente con tranquilidad, con 1 miligramo de ketamina, diluyo esto de forma lenta de 10 a 15 segundos y lo administro, y lo que voy a esperar luego es un periodo de apnea. Es un periodo de apnea de 10 a 15 segundos que he visto en donde el paciente obviamente hace el apnea y después comienza a respirar, pero sin embargo el resto del equipo se pone tenso. Dice, hizo apnea, se paralizó, está en parada cardíaca, no, rápido, intúbalo, y genera mucho más estrés. Creo que debemos darle alicuotas de ketamina también al resto de personal, a veces se pensaba para que puedan tranquilizarse, en dosis recreativas, pero el hecho está en que al darle ketamina, este paciente después de ese pequeño periodo de apnea se tranquiliza tremendamente. A veces incluso lo podemos ver con los ojos entreabiertos, pero sin embargo no está despierto, ya está disociado, sino que mantiene los reflejos protectores de la vía aérea y ventila, que es lo mejor de todo. Y podemos colocarle la cánula y los otros dispositivos de oxigenación. Bueno, una vez que lo tenemos ahí, preoxigenamos, y siempre tenemos que intentar llevar la saturación de oxígeno a más del 95%, en la medida de lo posible. Paralizamos, yo prefiero paralizar con rocuronio, pues no quiero que a la mitad del procedimiento se vaya la succinilcolina y se despierte el paciente. Si ya la gran mayoría de estos pacientes van a ser intubados, van a ser colocados al ventilador, probablemente se les va a iniciar protocolo de sedación y analgesia y vayan a permanecer así más tiempo. Entonces 40 segundos a 60 de oxigenación apneica que se van a quedar para hacer la intubación, y hago la laringoscopía con el dispositivo con el que tenga más experiencia, el que esté más a la mano y el que me haya dado mejores resultados. E intubo al paciente. ¿En qué se basa la secuencia retardada de intubación? En sí, yo he podido resumir leyendo o revisando la información en técnicas sofisticadas de preoxigenación. Bueno, más que sofisticadas, son técnicas alternativas y el uso de una droga como la ketamina. Bueno, en esta revisión que hace el mismo autor se ve que todavía la forma ideal de poder preoxigenar es la mascarilla reservorio no reinhalatoria. Sin embargo, este sello que tenemos con estas mascarillas no es completo, y en verdad esta idea de las saturaciones cercanas a 88%, 90%, la literatura reporta que no llegamos a eso, quizás a lo mucho llegamos al 60%.
Combinando este dispositivo con una cánula vinasal a 15 litros por minuto, y acá quiero aclarar que no estamos utilizando este flujo como una terapia de oxigenación al paciente, solamente como algo momentáneo para poder preoxigenar al paciente por 3 a 5 minutos. ¿Okay? Todavía sigue siendo el dispositivo de primera opción. Tenemos también el uso de la cánula vinasal de alto flujo, que ya tienen muchos estudios. Uno de los más grandes es este que hace Montañez en la unidad de terapia intensiva, en donde somete a pacientes con oxigenación cánula vinasal a alto flujo y también a la mascarilla bolsa reservorio, y se ha visto que el tiempo en que mantienen las saturaciones por mayor de 95 es mayor comparado a los que fueron preoxigenados con bolsa reservorio, bolsa de reanimación. ¿Cuánto debe durar la preoxigenación? Porque esto se planteó también. 8 respiraciones forzadas o una capacidad vital forzada aproximadamente nos da un tiempo de 5 a 5.21 minutos para mantener las saturaciones por encima de 95. Se puede dar también 3 minutos de ventilación espontánea con la mascarilla reservorio, pero vamos a tener menos tiempo, o 4 respiraciones forzadas también con una capacidad vital, pero vamos a tener menor tiempo, de 2.78 minutos. Debemos usar ventilación a presión positiva si hay evidencia de que puede ser benéfico en aumentar los niveles de saturación en la preoxigenación, y podemos usar lo que más tengamos a la mano: el CPAP, un ventilador no invasivo propiamente dicho, un respirónico, lo que tenemos a la mano. El ventilador más casero y más común, y el que a mí me da mejores resultados, es el AMBU con una válvula de PIP, en donde podemos combinar la secuencia del triple 15 litros por minuto de la cánula vinasal, 15 litros o más de la mascarilla reservorio, y podemos utilizar hasta 15 centímetros de PIP en la mascarilla o en la ventilación a presión positiva. La posición es importante también para el estado de preoxigenación correcto. Se ha visto en estudios, no solamente en los pacientes obesos, sino en pacientes no obesos, que la posición de Trendelenburg inversa, o la posición en donde yo lleve el conducto aditivo externo al mismo nivel que el noche external, me va a permitir una mejor alineación de los ejes laringeos y faringeos para poder hacer la ventilación. Esta posición reduce el consumo de oxígeno en un 20%, disminuye el esfuerzo ventilatorio y sobre todo me mejora la visión del glotis por la alineación de estos ejes. Hay un último estudio hecho por un hindú que es Kandelwal, en donde se muestra este tipo de posición, que, bueno, dos grupos a los que preoxigenan en esta posición y en la posición supina. Los de la posición supina tienen un riesgo de 22.6% de presentar eventos adversos en la intubación, como la desaturación, versus el grupo que usa la posición Buge, que es de 9.3%. Es decir, en sus conclusiones hay una reducción del 13.3% de las complicaciones en el grupo con esta posición. Se mejora la visión de laringea y obviamente se puede prolongar el periodo de apnea segura, que es el periodo después de que yo coloco el bloqueante neuromuscular hasta la intubación. Tenemos datos también para la oxigenación apneica. En el 2007 hay 2 metaanálisis grandes, en donde podemos ver que hay una reducción del riesgo relativo del 30% a favor del uso de oxigenación apneica comparados con el grupo control. Tenemos también otro metaanálisis donde ven 2 variables, la de saturación por menos de 90 y de saturación crítica por menos de 80%. En la desaturación por menos de 90, en esta primera variable, vemos que hay una reducción del riesgo relativo de 26% a favor de la oxigenación apneica versus el grupo control. Y también en esta matriz de Hansen, con la segunda variable, la desaturación crítica, vemos por menos de 80% que hay una reducción casi del 50% del riesgo relativo de presentar desaturación cuando comparamos el grupo de oxigenación apneica con el grupo control. Es decir, tenemos evidencia para los pasos o las estrategias que se están utilizando dentro de la secuencia retardada. ¿Qué otra cosa también se utiliza en este tipo de secuencias? Se usa la ketamina como una droga inductora. Si bien es cierto, la ketamina no es nada nuevo, siempre ha estado ahí, es una mezcla racémica de un inductor, pero lo estamos usando en un momento diferente al realizar toda una secuencia de intubación. Siempre es usado clásicamente para el asma, para pacientes que llevan hipotensos en la secuencia rápida, pero en un orden diferente al que lo vamos a ver ahora. La ketamina es un antagonista de los receptores NMDA, produce analgesia, produce estados narcóticos, o high, como quieran llamarlos, disocia al paciente y tiene efectos simpático-miméticos. Obviamente produce hipertensión, taquicardia y va a producir broncodilatación. Y hay un rango espectro de cómo va a actuar en el nivel del cerebro. El doctor Ruben Streyer, es toxicólogo y emergenciólogo americano, ha hecho una revisión profunda de esto desde el año 2011 y he podido revisar
su literatura y hace un espectro continuo del uso de la ketamina o qué es lo que pasa de forma continua según las dosis en el cerebro. Y vamos a tener que a menores dosis de 0.15 miligramos por kilogramo, por ejemplo, va a producir analgesia para los procedimientos. De 0.3 miligramos por kilogramo tenemos dosis recreativas, que no lo vamos a usar en este caso. Tenemos dosis para disociación parcial de 0.5-0.8, pero nos vamos a centrar en la dosis de la disociación completa de 1 miligramo por kilogramo. Entonces, el espectro que les mencionaba es esto. No hay que tener miedo al uso de la ketamina, solo que hay que utilizarlo con cuidado, pero cada vez familiarizarnos más. Si tenemos un adulto de 70 kilos, vamos a utilizar aproximadamente 75 kilogramos a 100 miligramos para poder disociar al paciente. Y si es que el paciente no se cede en ese momento, podemos utilizar alicuotas de la mitad de la dosis, de 0,5 miligramos por kilogramo hasta tener el plano inducido, sin que el paciente pierda los reflejos protectores de vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que va en contra de la ketamina para muchas personas? Han leído los efectos adversos y existe el temor de que estas cosas se puedan presentar, no que el paciente me pueda presentar el laringoespasmo. Quizás en el registro, en los reportes, solo había una sola persona. Por eso es que el porcentaje de presentación de estos eventos es tan bajo, 0,3%. Puede haber un periodo de apnea transitoria, de presión respiratoria. Al que he visto que el equipo le tiene miedo, sí, es cierto, le ponen la ketamina y todo, no se paraliza el paciente, se paraliza el equipo porque dice, dejó de respirar, intúbalo ya en ese momento. Tenemos que esperar que pasen esos 10 a 15 segundos y van a ver poco a poco cómo comienza a moverse el abdomen, cómo comienzan a moverse los músculos respiratorios y el paciente esboza una sonrisa y van a ver que con felicidad la saturación de oxígeno llega hasta el 95%. Entonces, este periodo de apnea está presente, pero no es permanente, es después de la administración del medicamento a 10 a 15 segundos. Hipersalivación y emesis, pues es cierto, esto se va a presentar en los pacientes, pero lo vamos a ver posterior al procedimiento. Sin embargo, nosotros usamos la ketamina para la intubación y en la intubación no vamos a ver estas molestias. Así que, si mucho más el paciente va a estar dormido, sedado, va a ir a ventilación mecánica, pues estos efectos no los vamos a poder ver. Y agitación o recuperación, es cierto, la ketamina nos hace despertar como locos, pero la gran mayoría de nuestros pacientes van a ir pues, a ventilación mecánica con protocolo de sedación y analgesia. ¿Qué más necesitamos para la secuencia retardada de intubación? Cada vez o en cada intento en donde hemos intentado realizarla de forma muy sistemática, nos hemos dado cuenta que debemos socializar todos estos conocimientos o las intenciones que tenemos con el paciente, además de haberlos clasificado antes de que entren a este procedimiento. Y una forma, una estrategia que nos está dando resultados es la disposición del equipo, bueno, un trabajo en equipo y poder colocar como un código de vía aérea en este momento al paciente de esta forma. El líder del equipo se coloca acá, va a haber dos licenciadas, una para que se encargue exclusivamente de todas las asistencias como aspiración, equipo, set, número de tubos, cánulas, alrededor de la persona que va a intubar, otra licenciada o enfermera que pueda administrar las drogas que ya están previamente cargadas y diluidas. Tenemos también la asistencia de personal médico para realizar manipulación laringe externa o presión cricoidea si es que es necesario, para poder realizar estabilización cervical también, un R2 o un R3 que vaya a hacer la intubación a la cabecera del paciente y el monitor en donde pueda darnos tranquilidad espiritual a todos, ya sea en los pies, arriba, al frente, pero en donde podamos ver que esa saturación ha disminuido para que dejemos de transpirar, de presentar taquicardia y todos los efectos sin haber administrado ni siquiera ketamina. ¿Okay? Entonces, esa es la evidencia que tenemos para secuencia retardada de intubación. Quizás tenemos evidencia mucho más para las herramientas en las que se ha basado que para la propia secuencia. Sin embargo, un gran es metodólogo, educador, he visto, ¿no? Es un emergenciólogo en Estados Unidos, Wenga, que él ha desarrollado un pequeño estudio prospectivo, el estudio de la secuencia retardada de intubación en el año 2015 fue publicado y bueno, fueron 64 pacientes que fueron seleccionados para poder realizarse las intubaciones. Entonces estos pacientes se les seleccionó para una intubación de secuencia rápida convencional, se les preoxigenó de forma convencional y como no toleraron eso, entraron a este protocolo, a la secuencia retardada. Y lo que se vio es que en este promedio de las saturaciones antes de la intervención, antes de la secuencia retardada, vemos que el promedio de las saturaciones van por debajo del 93% y el promedio de la saturación después de la intervención va por encima de 93%. Obviamente esto es un estudio solamente de casos aislados, podríamos decir que es un reporte de casos de 62 pacientes,
no es un estudio controlado, aleatorizado, a doble ciego, etc. Y obviamente se necesita de un grupo control para una comparación y un grupo con una secuencia rápida para ver si han ido igual o mucho mejor que con la secuencia retardada. Ahí tiene muchas observaciones respecto a esto. No se le puede dar a un paciente que está con hipoxemia y que requiere la intubación, decirle no te doy nada, tú eres el grupo control, a ti te doy secuencia rápida y a ti te voy a dar secuencia retardada. Ahí hay dilemas éticos. Quizás encontrar el diseño del estudio es nuestra labor, nuestra tarea para saber qué caminos vamos a seguir. La muestra también ha sido muy pequeña, pero no significa que eso no esté funcionando. Entonces no caigamos en el error que les mencionaba acá, ¿no? Un poco de oxígeno al paciente no le va a hacer nada mal, ¿no? Como la caricia de la mamá frente a una herida. Recuerden que la medicina basada en evidencia es importante porque mejora nuestra práctica, nuestra calidad al momento de actuar diariamente. Sin embargo, no es más que un promedio de medidas o resultados o estudios. Y hay que tener cuidado con las interpretaciones. Algo que me dice que no es superior a otro no me está diciendo que ni una ni la opción B van a ser malas, sino que se requieren más estudios para tener más conclusiones a favor del paciente. Entonces, este es un caso de secuencia retardada también que hemos hecho en el hospital. Un paciente que fue extubado, fue sometido a weaning, a extubación, tuvo fracaso del destete y fracaso de la extubación, desaturó. Residente del tercer año le coloca la cánula binasal. Las saturaciones no aumentaban con bolsa reservorio y cánula binasal, así que decide hacer la preoxigenación. Después de haber administrado la ketamina con ventilación a presión positiva, con un AMBU con PIP, las saturaciones llegan hasta el 92-94% y posteriormente decide hacer la laringoscopía e la intubación. Entonces, en los cuidados críticos de emergencia, una de las cosas que intentamos mantener siempre es tomar el control sobre la fisiología del paciente. Y si no podemos tomar el control y realizamos los procedimientos como habitualmente lo hacemos, con saturaciones menos del 84%, si es que el paciente está muy crítico, quizás estemos funcionando más que como una ayuda, como una arma mortal. Es por eso que, se desconfiguró acá. Nosotros hemos ido poco a poco ganando experiencia en estos eventos y quizás podemos recolectar casos y ordenar mayormente en el estudio. Esto creo que se desconfiguraba porque no estaba en mi computadora así. Primero le hacen la preoxigenación con una cánula de 15 litros, luego optimizan la ventilación a presión positiva con una mascarilla bolsa reservorio, con una válvula de PIP, y finalmente cuando tenemos al paciente a 94% de saturación, es donde la doctora de tercer año decide hacer la laringoscopía y la intubación. Acá ya visualizado las cuerdas. Tenemos la licenciada que ha preparado el ventilador mecánico, que ha preparado el equipo de aspiración y está entrando sin problemas con el paciente no combativo y con niveles entre 92 y 94%. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión a la que podría llegar es que el oxígeno en general es vida. Entonces, cada vez que intentemos hacer nosotros un procedimiento, debemos pensar que es más importante el fundamento de la preferencia. Entonces, si el oxígeno para el paciente le permite, es un estándar de calidad, una buena nivel de saturación o de oxigenación, no hay que intubar al paciente con niveles muy bajos o de riesgo, independientemente del método que decidamos utilizar. La secuencia rápida de intubación, la secuencia retardada de intubación, la secuencia rápida de vía aérea que también se puede utilizar con un extralótico, en fin. Cada vez que yo voy a controlar la vía aérea de un paciente en un escenario de emergencia, y si este está crítico, debo hacerlo con un adecuado nivel de saturación de oxígeno. Es por eso que hay que aclarar una cosa: la secuencia retardada de intubación, a mí me gustaría concluir que en verdad no es un procedimiento para intubar o no busca reemplazar a la secuencia rápida, es un procedimiento de sedación. Se ha cambiado la estrategia, poniendo el inductor un poco antes. Es un procedimiento de sedación en donde el procedimiento consiste en la preoxigenación. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que esta secuencia retardada de intubación brinda control sobre las complicaciones en el paciente crítico, como la hipoxemia severa. Y la tercera, que faltan mayores estudios para poder lanzar esto como un statement o como una premisa para poder ser evaluada o una forma probada y sistemática y segura para controlar la vía aérea. Muy bien, eso es todo lo que tengo que traerles por hoy. La foto de Uma Thurman, una de las mejores películas que he visto, Pulp Fiction, con un pequeño tubo endotraqueal. Muchas gracias. ¿Les queda alguna pregunta? Pues ahí acá.